Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un fragmento de 5 días Network. Enseguida vuelve con ustedes Nadia, ya va a estar aquí. Nosotros mediante esta gran tormenta que vamos a vivir en breve, acá se está viendo desde este piso 15 que tenemos en la Torre 1 del Paseo de la Galería. Impresionante como en breve yo creo que esto empieza en inundación. Pero bueno, tenemos un invitado en piso al quien le agradecemos que esté con nosotros cuando pasaron 5 minutos de las 5 de la tarde. Un lujo para nosotros, así que nuevamente agradecidos de que vengan hasta aquí para la nota. Quiero presentarles al señor Miguel Ángel López, el vicepresidente de Atrevia para la TAM. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Florencia, y muchas gracias a vosotros por la oportunidad. No, por favor, a vos, que viniste hasta aquí y que te vas a ir con lluvia. Sí, eso parece. Estamos viendo que está el cielo cubierto y digo, he venido y voy a traer un buen regalito. Bueno, me decías que cada vez que venís también vienen las tormentas. Debo traer suerte. Pasado. Yo no sé cómo se lee eso, si positivo o negativo, pero cada vez que vengo traigo el regalo de la lluvia, que es un regalo del cielo. Si trae plata, es positivo. Sí, esperemos que venga ayuda de la plata. Y sobre todo de las inversiones que luego una falta hacen, sobre todo para que crezca el país. Totalmente. Miguel Ángel, ¿cómo viste el Paraguay hoy, en cuanto a comunicaciones, por supuesto, cómo viste el Paraguay en esta visita? Pues mira, nosotros en esta visita especialmente en concreto, bueno, de las muchas que voy haciendo, que vengo de forma regular al país, suelo venir aproximadamente cada mes y medio para atender la operación que tenemos nosotros aquí ya desde hace 5 años aproximadamente, y la verdad es que estoy viendo un sector animado, un sector que cada vez confía más en crecer y sobre todo en innovar. Y te voy a tocar el término innovación porque la verdad es que la innovación está siendo la piedra angular que está marcando, yo creo, que lo que viene a futuro. La transformación digital que sufrimos con el COVID, que fue casi impuesta y de la cual veníamos hablando hace mucho tiempo, ha acabado en la inteligencia artificial, en herramientas, en nuevos canales de comunicación, y yo siento que el Paraguay está perfectamente adaptado, se está adaptando muy bien, las empresas y los clientes lo están haciendo perfectamente, y veo una correlación bastante cercana con lo que está pasando en cualquier otro país del mundo. Ya te voy a preguntar sobre inteligencia artificial, lo tengo para un poquito más adelante, porque quiero saber primero cuáles son tendencias o herramientas en cuanto a comunicación que se están usando en Paraguay y en el mundo, y cómo estamos posicionados en Paraguay con el mundo. Pues mira, yo creo que Paraguay perfectamente está alineado al mundo. Yo creo que no, todo lo contrario a cualquiera que pudiera pensar que Paraguay no está al nivel de cualquier otro en materia de comunicación y sobre todo en materia de herramientas y sobre todo tecnológicas. O sea, Paraguay yo la veo perfectamente alineada a los parámetros mundiales. La inteligencia artificial, de la cual vamos a hablar luego y en la cual nosotros trabajamos muchísimo, nuestros equipos están adaptados a la inteligencia artificial desde el primer minuto que aparece ChatGPT, desde que apareció OpenAI, desde que empiezan a triunfar, ya con la aparición de Bard, con la aparición de otro tipo de canales, hasta en WhatsApp. Hoy mismo nos hemos levantado todos con el nuevo chat dentro de WhatsApp para poder interactuar con la propia herramienta. Eso es noticia de hoy, de esta mañana que hemos recibido todos. El Paraguay está presente. Nosotros, no solamente en clientes, sino también en diferentes empresas que conocemos y amigos, estamos viendo como no solamente la inteligencia artificial, que es una herramienta reciente, moderna, que estamos apenas conociendo todos y que tiene un potencial todavía de desarrollo brutal, sino las tradicionales o no tan tradicionales, como puede ser el mismo WhatsApp, del que hemos hablado antes, que está sustituyendo y que está verdaderamente ya siendo un canal, o una herramienta, perdón, dentro de los canales de comunicación de interna. Entonces, bueno, herramientas como sabemos que perfectamente cada vez va supliendo más a los mailings tradicionales y ya los gerentes, los C-level ya empiezan a comunicarse, a recibir e interactuar por medio de él. Yo creo que Paraguay perfectamente está al mismo nivel que cualquier otro país y más, o sea, irrumpiendo de una forma espectacular. ¿Crees que ese mailing tradicional que antes se enviaba a ese grupo, verdad, que tenía el negocio y que reventaba y que muchos caían en un spam, puede llegar a suplantar el WhatsApp, esa herramienta? No es que pueda, es que ya lo estamos viendo. Es que ya lo estamos viendo. O sea, nosotros hemos detectado con muchos clientes, y no solo con clientes, sino de aquí locales, regionales, incluso internacionales. Nosotros tenemos presencia no solo en América Latina, sino también en Estados Unidos y en Europa, y vemos que nuestros clientes cada vez van tomando más el WhatsApp como un canal de comunicación real dentro de sus colaboradores. El mailing, como tú decías, ya viene de hace mucho tiempo. ¿Cuántos mails recibimos al día? ¿Cuántos podemos recibir? Cientos en algún caso. No te da tiempo a cribar todos porque vas de reunión en reunión, estás cargado. El WhatsApp es
realmente junto a las redes sociales es el otro canal que constantemente estamos abriendo. ¿Por qué? Porque interactúas con tus amigos, interactúas con tus familiares, interactúas con tu trabajo, que es donde estamos entrando, incluso, voy a entrar con la broma, interactúas hasta con los padres de familia, los grupos de colegio. Incluso, no, el WhatsApp realmente es el canal donde verdaderamente, preferentemente, si quieres comunicar algo directo y hacer llegar muy bien a tus colaboradores, empieza a imponerse, y ya no digo no hablo de una tendencia, sino hablo de una realidad, como un canal ya real. ¿Las empresas entienden cuál es el canal de comunicación que deberían utilizar? Porque hay muchas herramientas, hay muchos canales. ¿Las empresas entienden o les cuesta todavía elegir el correcto? Muy buena pregunta, porque si lo entendieran todas, yo no estaría aquí. No estaríamos nosotros aquí. Verdaderamente no lo acaban de entender todas. No tendría trabajo y no estaríamos aquí entonces haciéndolo también. No lo acaban de entender. Es importante sensibilizar, formar acerca de las nuevas realidades y los nuevos lineamientos que está habiendo. Se conoce, se puede intuir, y pueden intuir algunas, pero no tienen la metodología a lo mejor para llevar a cabo el mejor uso eficiente de estos canales y de estas herramientas. Y ahí es donde entramos nosotros, los expertos de comunicación, como Atrevia, que podemos dar esas soluciones sobre todo, y no solamente las locales, sino trayendo el expertise que nosotros tenemos del know-how de otros países, de otros proyectos, de otros clientes, que pueden ayudar a enriquecer ese uso, que es un uso que verdaderamente está revolucionando. ¿Y cómo se adapta esa comunicación de negocio a esta transformación digital? Pues mira, la comunicación de negocio junto a la transformación lo que está haciendo es acelerar esa comunicación de negocio. Yo siempre he dicho, hablando de comunicación de negocio, que las consultoras y en el fondo la comunicación no debe dejar de verse como un aliado en el desarrollo de negocio de una empresa. Ahí es donde verdaderamente nosotros tenemos valor, claro, y donde aportamos valor, cuando somos parte del desarrollo de negocio de una empresa, porque estamos siendo una inversión y no un gasto, como digo yo muchas veces cuando hablo con clientes. Cuando nosotros aportamos en esa visión para ayudar y en ese relato del que te estoy hablando, aunamos y sumamos a las herramientas tecnológicas, es donde damos un valor y un crecimiento más exponencial. Y ahí es donde tiene sentido la innovación, y la innovación tecnológica, en este caso concreto de la que estamos hablando mucho de inteligencia artificial, pero bueno, sí, es normal, porque es lo que tenemos hoy en día encima de la mesa y es la novedad, claro, y hacia dónde vamos, que ojo al desarrollo que tiene. Pero ahí es donde verdaderamente tiene sentido la visión del comunicador, del comunicólogo, del experto en comunicación, para poder ayudar en el desarrollo de negocio de una empresa desde el punto de vista de la comunicación. ¿Cuáles son las estrategias que deberían tener las empresas para comunicar? Pues mira, si hablamos de estrategias de una empresa, yo siempre hablo de una estrategia 360 y me gusta repetirlo, y mis clientes, si hay alguno que me oye, me va a decir, ya está hablando de esto. Yo creo que una empresa es clave que tenga una estrategia 360, una estrategia holística que englobe y que aglutine las diferentes patas que tiene la comunicación. La comunicación en el amplio sentido de la palabra. Cuando hablamos de comunicación digital, hablamos de comunicación en medios tradicionales, hablamos de comunicación interna, hablamos de comunicación con stakeholders, es decir, estamos hablando de comunicación de asuntos públicos, estamos hablando de crisis. Las crisis también la crisis bien entendida se tiene que trabajar desde un punto de vista comunicacional. Ahora, ¿cuál es la estrategia y cómo debes trabajarla? Nosotros siempre hablamos del orden. Y el orden en el materia comunicacional, ¿eso qué supone? Empezar con un proyecto desde el principio y desde abajo. ¿Y cómo se hace eso? Pues entendiendo cuál es la situación del cliente, es decir, realizando lo que nosotros denominamos un diagnóstico de percepción. Okay. Para eso es clave, para poder entender una estrategia, entender dónde estás parado, cuál es tu posicionamiento, entender también cuáles son tus puntos débiles para poder generar atributos de posicionamiento. Y ojo, entender todo ello frente a tus principales stakeholders internos y externos. Después de eso, ¿qué es lo que haces? Pues trabajas verdaderamente un plan de comunicación aterrizado, centrado y 360, y sobre todo que englobe una estrategia global y adecuada ad hoc a ti, a tu circunstancia. Y luego cada una va a tener una variante totalmente distinta. Hace un tiempo, y sobre todo en la pandemia, que entraron mucho más fuerte las redes sociales, la gente empezó o las empresas empezaron a migrar, a dejar un poco la publicidad tradicional, la comunicación tradicional, y se fueron a redes sociales. Y el día de hoy es como que las redes sociales, y el impacto de las redes sociales que tenían en pandemia no lo estoy viendo yo como consumidora igual. ¿Qué vos ves como experto en comunicación? ¿Seguimos apostando a las redes sociales o empezamos a ver otras cosas? Se sigue apostando a las redes sociales a día de hoy. O sea, yo te diría, la respuesta a día de hoy es esa, se sigue apostando a las redes sociales. Ha habido una migración, como bien has dicho, los medios tradicionales han ido cediendo paso
en primer lugar, a los medios tradicionales en versión digital. Sí. Ese fue el Sí. proceso lógico. Pasaron a la versión digital. Ahí hubo un pequeño parón cuando aparecieron los muros de pago. Se frenó un poco la tendencia y apareció con cierta disrupción las redes sociales. Las redes sociales aparecieron como un canal de comunicación nuevo y de generación de contenidos, que es la situación en la que nos encontramos, y ahora estamos en un momento en que las redes sociales se están redefiniendo y está habiendo una alteración muy fuerte de canales. Nosotros, los últimos informes que tenemos nos dicen que si bien YouTube, Facebook son predominantes en la gran mayoría de los países de la región, Instagram empieza a subir de una forma creciente y exponencial, y ni te cuento TikTok. O sea, lo de TikTok es espectacular, el crecimiento que está teniendo es brutal porque su algoritmo ayuda mucho al posicionamiento desde un punto de vista orgánico. Entonces, ahora mismo, ¿en qué situación nos encontramos? Visto el proceso que hemos tenido los últimos 3 años, pues seguimos viendo y seguimos recomendando la presencia en el ámbito digital. ¿Por qué? Porque también, obviamente, también es verdad, ayuda mucho, ahí es lo que te iba a decir, es mucho más barato, tienes la posibilidad de generar un contenido que tiene un crecimiento orgánico, es decir, gratuito, si trabajas una buena estrategia con un buen contenido, que eso es importante, un buen contenido que te ayuda a posicionarte para generar buen awareness, y en su caso, lo que sería el contenido inorgánico, es decir, la paga y la pauta publicitaria es mucho más barata que en cualquier medio tradicional, y ya ni te cuento en un medio televisivo. Entonces, obviamente, la facilidad es mucho mayor, y por ahí están apostando la mayoría de medios. Veamos, ojo, y voy a lanzar una cuestión importante. Veamos qué pasa con la reversión que está habiendo del muro de pago. Ya tenemos la información de que medios norteamericanos están empezando a revertir. Están saliendo del muro de pago y están apostando por los publireportajes y la inversión en reportajes. Esa tendencia la estamos viendo desde hace 3-4 meses. Está pasando en Estados Unidos. Ojo, que los demás países de Europa probablemente van a revertir, y veamos si se vuelve a ganar espacio de los medios tradicionales en el ámbito digital, empieza a ganar otra vez espacio o no lo ganan. Pero puede ser que vuelva a haber cierta tendencia a los medios digitales, es decir, las redes sociales van a seguir en un peso predominante, pero puede ser que vuelvan a ganar espacio los medios en el ámbito digital si la tendencia se confirma de la reversión del muro de pago. ¿Hasta cuánto tiempo nos queda para eso? Pues mira, es difícil predecirlo, pero si ya desde hace 3-4 meses ha empezado esta reversión, ha empezado en Estados Unidos, normalmente el contagio suele ir rápidamente en Europa y en Europa América Latina, normalmente, tradicionalmente esa es la cadena, y cada vez es más rápido, estamos hablando que probablemente a finales de año, principios del que viene, empecemos a ver ese contagio más real y más práctico, y por tanto las empresas se adaptan con rapidez y facilidad, es decir, que veremos esa tendencia, yo creo que a principios del año que viene. Yo sé que puedo medir de alguna forma lo que comunico en redes sociales, ¿verdad? Pero ¿cómo mido lo que comunico en todas las áreas de comunicación con ustedes? Pues mira, hay herramientas cualitativas y cuantitativas. O sea, depende, o sea, cada cliente te puede pedir una cuestión u otra. Hay herramientas cuantitativas, herramientas digitales que nos ayudan a medir los impactos y las apariciones en medios, no solamente en el ámbito digital de las redes sociales, sino también en el ámbito escrito y hasta audiovisual. Tú puedes tener y conocer los impactos. Te estoy hablando desde un conocimiento cuantitativo que luego se puede traducir a un conocimiento cualitativo, entendiendo cuál ha sido tu tono, cuál ha sido tu alcance, cuál ha sido tu número de impactos, y sobre todo entendiendo y aplicando esa información a un punto de vista analítico. Eso para el que quiere las herramientas cuantitativas. El que quiere las cualitativas y quiere un análisis más de fondo puede trabajar perfectamente, que nosotros lo trabajamos mucho, son herramientas de diagnóstico de percepción, y tú puedes generar estos diagnósticos de percepción que la verdad es que funcionan muy bien. Nosotros los hacemos bajo la metodología Merco. Merco es uno de los principales rankeadores regionales, y los hacemos anuales. Es decir, tienes un diagnóstico en enero, por ejemplo, o diciembre, final de año, principio del año, planteas otro el siguiente año y puedes ir evaluando en base a ese medidor que nosotros tenemos, que está rankeado por Merco, como usted estaba planteando, y poder entender y ver y decir, oye, pues tu posicionamiento está siendo mayor o mejor, estás teniendo más alcance o menos alcance, por tanto, tu estrategia comunicacional tiene que virar hacia un lado, tiene que virar hacia otro, tiene que tener más peso aquí y allá, el tono hay que bajarlo o subirlo, tu público objetivo tiene que orientar a este lado, hacia el otro, y bueno, pues puedes ir tomando decisiones. ¿Y en cuánto tiempo se logra ese impacto tomando estas decisiones?
Pues mira, lo importante es tener conocimiento. En primer lugar es realizar el diagnóstico. El diagnóstico Claro, te dura un par de saber dónde meses. estoy parado, Primero es ese ¿verdad? diagnóstico del que te estoy hablando, que es Claro. saber dónde estás parado, que tardas en torno a, o nosotros tardamos un mes y poquito en realizar ese diagnóstico, no es más, un mes y medio. En base a eso tardamos, yo creo, que normalmente una media de 2 semanas aproximadamente en aterrizar un plan estratégico comunicacional, como te decía, holístico 360. Y ahí es donde empiezas a tomar las decisiones. Las decisiones que normalmente yo siempre digo se empiezan a ver y se empiezan a palpar en torno a los 4 a 6 meses en adelante. Es decir, necesitas primero trabajar una labor de awareness importante para ir generando un cierto, yo lo denomino movimiento, que en el fondo movimiento para mí engloba es todo ese cambio de transformación cultural que vas a realizar con una nueva modelo comunicacional y que empieza a dar resultados en torno a unos meses, que no puede obviamente surgir de hoy a mañana. Tienes que generar una serie de acciones comunicacionales que tienen que generar un impacto, empezar a influir y a generar. Que eso es lo que muchas veces no entienden. No lo entienden. Perdona a mis clientes que me estén escuchando, pero no lo entienden muchas veces. No porque no entienden el tiempo, no entienden el intangible, no palpa y no cala al día siguiente. Sí. Es importante entender que el trabajo de la comunicación y el cambio o la reversión de percepción, reputación de la empresa no es una cosa de hoy para mañana. Totalmente. Es una labor que ve sus frutos a medio y largo plazo. Ojo, si esperas, esos frutos son óptimos y te ayudan, en primer lugar, yo siempre lo digo, te ayudan a frenar posibles, es una de las mejores herramientas para frenar previsibles y futuras crisis, porque es el mejor amortiguador que puedes tener, una buena reputación. Pero ahora entremos a crisis. ¿Qué se hace cuando hay una crisis y no estábamos previendo? Pues mira, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, en primer lugar, cuando entras en una crisis, lo primero de todo es, lo ideal es poder prevenir. No una crisis monetaria, sino no, una crisis comunicacional. Sí, te he entendido, una crisis comunicacional. A ver, nosotros lo que hacemos, en primer lugar, antes de nada, es tratar de prever las crisis. Y para prever una crisis, y hago un pequeño break ahora mismo, porque yo además doy clase en materia de crisis en cátedra, o sea, en escuelas de negocios, y lo primero que digo a mis alumnos es que desempolven, sobre todo en sus empresas, los manuales de crisis. Un manual de crisis no está para hacer bulto en una esquina y para hacer el doble check de que hice el manual de crisis y ahí está guardado, y menos aún en los protocolos de actuación que surgen de los manuales de crisis. Tienen que ser vivos, tienen que ser dinámicos y tienen que estar frescos. Tú tienes que tener y tienes que mapear y evaluar cuáles son tus riesgos. Y una vez que evalúes tus riesgos y los actualices año a año o cada 6 meses en función del negocio y del sector, podrás tener una capacidad de prevención de una crisis con mayor facilidad o menos. ¿Qué ocurre cuando hay una crisis? Si has podido realizar esa labor previamente, vas a poderte haber anticipado a la misma y tu impacto será menor. Si no lo has hecho, pongamos el escenario que no lo has hecho y me estás preguntando qué hago en una crisis. Bueno, pues pongamos en este escenario, pero quería plantear el otro, porque es importante remarcar y sobre todo sensibilizar, porque me gusta sensibilizar al respecto. La idea siempre es estar preparados, ¿verdad? Es siempre estar, que es muy difícil, con el diario del lunes muchas veces. Pero como a la mayoría de las empresas les gusta el riesgo. El riesgo o no la prevención, sí, por decirlo así. Para decirlo así, más lindo. ¿Qué hago? Cuando ¿qué haces? La crisis. Cuando surge una crisis, ¿Llegó el problema? Llegó el primero. Yo lo primero que digo es una cuestión de soft skills, paciencia. O sea, entiendo que la gente se vuelve histérica, pero hay que tener paciencia. Porque ante situaciones de escenarios de crisis hay que ser mesurado y tranquilo. Y si tu vocero o tu responsable de crisis no es mesurado y no es tranquilo, stop, pongamos a otro. Porque se pueden tomar decisiones que pueden agravar aún más las crisis. Totalmente. Eso es lo primero de todo. Antes de nada, que yo creo que es importante remarcarlo. Pero una vez que ha llegado, lo primero que hay que hacer ¿qué es? Evaluar y monitorear la misma para conocer el alcance. Eso se puede hacer perfectamente con herramientas digitales y aparte de las digitales, también con herramientas analógicas. O sea, tú puedes conocer perfectamente qué es lo que está pasando, monitorear para ver si la crisis es una crisis como tal, es un atisbo de crisis o es una crisis brutal o una percepción, como pasa muchas veces, que me pasa con muchos clientes, que se creen que se ha montado una gordísima cuando luego la realidad no es para tanto. Y es peor haber dado un paso que no haber rodado porque puedes generar una crisis aún mayor. Entonces, lo primero de todo es monitorear para entender verdaderamente la situación que me encuentro y si escala a mayores o no escala a mayores. Mientras tanto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Plantear diferentes escenarios dentro de un plan de contingencia y esos escenarios normalmente siempre son o reactivos o proactivos. A mí me gusta recomendar en mi caso personal siempre más los reactivos que los proactivos, en función del caso, obviamente. Si es un caso muy gordo, muchas veces amerita la proactividad, pero hay que tratar de que sea reactivo para no generar males mayores. Cuando planteas ese escenario reactivo-proactivo, lo que tienes que hacer es, obviamente, preparar un plan estratégico que contemple dentro del mismo tanto statements como argumentarios,
como la selección de voceros, que van a ser los que afronten la crisis y de cada área. Tienes que preparar a esos voceros, es muy importante haber realizado previamente, si has llegado el seguimiento del manual y del plan de contingencia, tienes que haber realizado media trainings con los voceros ante potenciales crisis. Pero bueno, pongamos el caso de que no se ha hecho. Bueno, pues hay que preparar a los voceros que vayan a salir, formarles, instigarles, y luego después llevar a cabo las diferentes acciones que pueden ser de cualquier tipo, depende de la crisis, o trabajar desde un relacionamiento off the record con periodistas y con medios, hasta trabajar un relacionamiento con tus stakeholders prioritarios para controlar y prevenir posibles impactos sobre tu organización, hasta trabajar, muy importante, la comunicación interna con tus colaboradores para explicarles bien y sensibilizar, porque se puede generar un tumulto importante y un gran ruido. Y no se dice. Afuera, pero y no se piensa hacia adentro. Yo lo digo muchísimo, lo digo mucho. Cuando planteo un escenario en materia de crisis ante un cliente, Realmente. veo siempre los dos escenarios, externa e interna. Y cuando digo interna, muchas veces se preguntan, interna. Ah, sí, yo estoy pensando en qué van a pensar fuera. No pienses fuera. Piensa en tus colaboradores. Piensa en tus colaboradores, piensa en el clima laboral, piensa en la percepción de tus miembros que no pueden, que oye, tus colaboradores no son sujetos ajenos a lo que está pasando, todo lo contrario, porque además son tus principales embajadores luego en la calle. Van a salir a la calle, van a ir a su casa y tu vecino les va a preguntar y no tienen las herramientas para poder comunicar lo que pasa, uno, van a quedar mal, dos, van a sentir inseguridad y no van a sentir la pertenencia que necesitan sobre tu organización. Totalmente. Entonces, bueno, es importante esos dos focos y, bueno, yo creo que sobre todo estar muy bien preparados. Estar bien preparados, como te he dicho, te doy algunos lineamientos de lo que hay que hacer y yo creo que sobre todo tener cabeza y mesura, como te he dicho anteriormente, y no volverse locos, porque si no la podemos liar aún mucho más. Ahora sí, entramos en la inteligencia artificial y esto me gusta mucho, pero ¿cómo adaptamos la inteligencia artificial a la comunicación? Vale, pues mira, te cuento, la inteligencia artificial yo creo que ha sido una disrupción de hace poquito, de hace yo creo que año aproximadamente, que es cuando todos nos hemos sorprendido con ChatGPT, que fueron los primeros que irrumpieron y luego apareció BARD, ha aparecido más herramientas. Yo me pierdo ya, y de aplicaciones ya ni te cuento. ¿Verdad? O sea, de aplicaciones que hay ya uno se acaba perdiendo. Nosotros las estamos utilizando dentro de Atrevia desde hace ya tiempo, desde el mismo momento que apareció, lo hemos recomendado con nuestros consultores, pero ojo, voy a decir algo importante que yo creo que es bueno decirlo. O sea, las herramientas de inteligencia artificial no han venido a sustituir personas. Ojo, y lo quiero remarcar desde el primer momento, no están para sustituir personas, y yo en mi equipo lo repito constantemente, no están para sustituir equipos, son un ayudante más y son un apoyo que me ayuda a ganar tiempos, que me ayuda en los casos de asuntos públicos o de temas regulatorios a resumir a lo mejor o a entender un proyecto de ley que puede ser muy denso en más tiempo del que hubiera tenido yo que realizar. Y me ayuda a dar unos lineamientos, unas orientaciones, que yo voy a tener que seguir viéndolo, pero me ayuda a dar un avance, me ayuda a dar un borrador. Hasta en la preparación de un comunicado, de una nota, me ayuda a perfilarla, me ayuda a revisar la ortografía y la gramática, me ayuda a entenderla si es de un sector regulado y duro que a lo mejor yo no conozco. Es decir, me está dando unas herramientas de ayuda para liberar la carga de mi equipo, de mis consultores, pero no a sustituir. O sea que eso es importante, yo creo que remarcarlo, sino de ayudar. Y si la utilizamos en el buen sentido, yo creo que nos puede ayudar bastante. ¿Qué están haciendo con inteligencia artificial hoy en Atrevia? Pues nosotros estamos haciendo de todo. O sea, de todo. Yo creo que casi todos nuestros consultores la usan cada uno para una cosa distinta. Mira, desde los consultores en materia de comunicación corporativa, para a lo mejor encontrar información de una forma más fácil y más rápida, hasta poder ayudar en la revisión de un contenido que pueda ser muy duro, hasta a lo mejor una traducción rápida a un idioma que no conoces o que no eres asiduo, como ser a lo mejor el ruso con un cliente ruso, poniendo el caso, o el que fuere, o chino, en nuestro caso, que tenemos muchos clientes, por ejemplo, hasta, por ejemplo, en el ámbito digital, también a ayudar en la generación de grillas de contenido, en la orientación, que luego obviamente tú las tienes que superar porque no puedes ir de frente, pero te ayuda a aligerar cierto tiempo, hasta, ojo, lo que te voy a decir, hasta también en el soporte y en la co-creación de estrategias, ojo, que puedes también compartir con la inteligencia artificial, si tu estrategia va por aquí y por allá, o si te puede dar una idea. Hasta mi equipo de marketing influencers también lo está utilizando para no solamente el mapeo de influencers, que ahí todavía tiene mucho que hacer, la verdad, pero bueno, da algunas orientaciones o elementos, sino hasta, te voy a decir algo muy básico, hasta orientaciones de ideas en packagings, para decir, o sea,
cualquier tipo de aplicación se le puede dar y más de las que ni nos imaginamos. ¿Cuáles son las que están utilizando ustedes? Nosotros estamos utilizando mucho en asuntos corporativos lo que es el apoyo en materia de redacción de contenidos, en materia de supervisión y seguimiento de los mismos, algo en materia de estrategia no tanto, porque para eso estamos los consultores y sobre todo es el know-how principal de la agencia, pero también en el ámbito digital ayuda mucho. ¿Y cuáles son las aplicaciones? Nosotros, pues mira, nosotros sinceramente empezamos con ChatGPT porque es la que tenemos integrada. Sí. Nosotros, en nuestro caso concreto como Atrevia, funcionamos con Microsoft y Microsoft tiene integrada dentro de Teams ChatGPT, entonces bueno, pues es la primera que conocimos y con la que más estamos familiarizados, aunque el hecho de que que tenga la capacidad de conocimiento hasta el año 2021, sí, pues ese límite de conocimiento limita mucho para algunas consultas o inquietudes. Entonces sí, nuestro equipo está empezando a migrar a BART, que BART sí da la facilidad de poder conocer información en tiempo real y en algunas cuestiones, mira, te voy a poner un ejemplo claro. Sí, sí. Ayer tenía, y es un ejemplo real de ayer mismo, además, tenía que actualizar un contrato con un cliente que venimos trabajando hace ya 6 años y estábamos en una negociación, planteábamos la renegociación del fee que teníamos con ellos y habíamos acordado incorporar el IPC acumulado de los últimos años. Pues, pregunta tan fácil como esa, a ChatGPT, ¿cuál es el índice acumulado en el Paraguay desde el año 2020 hasta el año 2023 y cuál es el que debería sumar? Pum, pum, tanto. O sea, una cuestión de un segundo. Bien. O sea, yo no soy economista, obviamente, y no es mi caso, pero pregunta de un segundo y tuve la respuesta en nada. Sí. Por ejemplo. Vino para ayudarnos. Ayudar. Así lo tenemos que ver. No lo voy a ver como enemistad, como muchas veces se lo vio a las redes sociales en un inicio. Sí, sí. Y hoy por hoy es coexistente. Totalmente, para nada. Yo no entiendo muchas veces esos miedos que se tratan de infundar sobre herramientas que en el fondo, si se saben usar bien, son una ayuda. Así es como se saben usar bien. Internet para ChatGPT, ¿verdad? Porque algún miedo hay. Sí, pues yo sinceramente no lo veo. O sea, yo en mi aplicación ordinaria no lo veo. Que sí, que le estás trasladando cierta información, sí. pero ojo, en las redes sociales, hoy en día, ¿qué no puede saber por las redes sociales? De alguien o que no saben las redes sociales de nosotros, que no pueda saber ChatGPT. Por eso TikTok se ha prohibido en muchos países. En muchos países, es decir, entonces ChatGPT ¿qué hace? Lo único que hace es alimentarse de todas ellas, pero se está alimentando de lo que ya hay de otras. Claro. Entonces, no... Es inevitable, ¿verdad? Sí, pero bueno, debate siempre tiene que haber y yo creo que son ricos, sanos y nos ayudan a construir. O iremos a un mundo totalmente ocupado de inteligencia artificial o terminaremos en un desglose de todo esto y viviendo un poco más de la naturaleza. Una de dos, o nos vamos hacia eso o hacia lo otro. Yo soy, y siempre he sido más de puntos medios, de no irme tanto a extremos, y siempre en mi vida he querido tratar el punto medio, que creo que es la virtud, y decir, oye, pues ni te vas al extremo del cero al no, ni te vas al extremo del sí. O sea, estas posturas maniqueas del sí o no, nunca puedes decir sí o no. O sea, pues verdaderamente inteligencia artificial no es ni mala ni buena, es una herramienta que te ayuda y te facilita labores. Entonces no puedes satanizarla y decir que esto no es nada, ni todo lo contrario, ni sacralizarla. Es decir, es una cosa, es una herramienta que nos puede ayudar verdaderamente y ni seremos a la absoluto inteligencia artificial ni al cero inteligencia artificial. Yo creo que hay que encontrar su justa medida y aprovecharla para lo que está. ¿Qué está ofreciendo Atrevia al mercado paraguayo para mejorar su comunicación? Pues mira, nosotros lo que estamos ofreciendo, bueno, obviamente la inteligencia artificial no voy a entrar en ella ahora porque es una herramienta que nos ayuda a nosotros en el día a día, no entra ahí. Pero nosotros, ¿qué estamos ofreciendo? Pues mira, nuestra visión como consultora desde un punto de vista creativo. Y ahora te voy a tocar otra lista, que es la creatividad. Nosotros nacimos hace 35 años aproximadamente y nacimos como una agencia de PR. Si hubiéramos seguido siendo solo una agencia de PR, mal tema. Después de 35 años, si no hubiéramos innovado y no hubiéramos ido un poquito más allá, pues yo no estaría aquí. O sea, mal asunto. ¿Qué hemos hecho? Hemos ido innovando y sobre todo lo que hemos ido haciendo es querer dar una solución y sobre todo un soporte más integral a nuestros clientes. Y eso supone integrar la creatividad que cada vez es más demandada hoy en día por nuestros clientes.
Nosotros hemos apostado por la creación y sobre todo de una agencia creativa in-house que se denomina La Luna de Atrevia, que es la que da soporte en materia creativo a nuestros clientes. ¿Qué hemos hecho? Integrar los servicios creativos publicitarios dentro de Atrevia, y ya no tienes que irte a lo mejor a una agencia publicitaria y a una consultora, a dos empresas distintas para darte un servicio, sino que en una única empresa poder dar una solución integral. Nosotros, por tanto, hemos creado esta agencia creativa publicitaria in-house, que está dentro de nuestras oficinas, que da ese soporte creativo publicitario y por tanto da una solución más creativa y más disruptiva a nuestros clientes. Y que no solamente ve y da soluciones en materia creativa, y que esa creatividad se traduce en proyectos publicitarios, en campañas, en lanzamientos y obviamente con su bajada al ámbito digital o al marketing influenciador, sino que también está bañando, como digo yo, a la comunicación tradicional y corporativa con lo que nosotros denominamos un PR creativo, es decir, saliéndonos del PR básico y tradicional a un PR distinto que va más allá y que ve las acciones no solamente en un comunicado, en una nota de prensa únicamente, sino en acciones especiales que, como las denominamos nosotros, que ayuden a posicionar a nuestros clientes con un enfoque distinto y que ayuda, gracias a la visión de un creativo publicista, a dar un enfoque distinto. Yo creo que eso es lo que principalmente estamos aportando nosotros aquí al Paraguay con nuestra visión y a la región y al mundo. Claro, como Atrevia. Como Atrevia. Miguel Ángel, Sí. un placer. Muchísimas gracias todos estos minutos que nos has regalado. No, el placer ha sido mío, muchas gracias a vosotros por la invitación y te encantado esperamos gustoso en la próxima de volver tormenta. en la próxima tormenta. Espero que no sea dentro de mucho, pero bueno, y que nos caiga una tremenda, pero sí, yo encantado, de verdad. Muchísimas gracias. No, te esperamos, por supuesto, con o sin tormenta. Sí, con o sin tormenta, eso es. Y yo, nada, agradecido al Paraguay y de verdad que es un país maravilloso que nos ha acogido muy bien, que nos está acogiendo muy bien y al cual yo quiero aportar y queremos aportar todo lo que tenemos por todo lo que nos ha dado a nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Nada. Nosotros nos vamos un pequeño corte, ya vuelve Nadia. Algunas razones por las cuales deberías invertir en Paraguay. 1.